Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Museo del Saber. Mi nombre es Janet y el día de hoy tendré el gusto de acompañarlos en este recorrido por la historia de la educación en México. Para comenzar nuestro recorrido, viajaremos muchos años atrás, hasta llegar a una época en la que la educación era fundamental para transmitir conocimientos, valores, costumbres y tradiciones. Nuestra primera parada es la época prehispánica, donde conoceremos cómo se educaban a los niños y jóvenes, qué escuelas existían y cómo la educación estaba relacionada con el grupo social al que pertenecían. Los invito a acompañarme en este recorrido para descubrir cómo era la educación antes de la llegada de los españoles. Como primera pieza podemos observar esta secuencia. Aquí podemos ver que la educación prehispánica no comenzaba directamente en una escuela, sino desde la infancia los niños empezaban a aprender dentro de su propia familia. Desde pequeños los niños aprendían de sus padres, les enseñaban valores, costumbres, creencias y actividades necesarias para la vida cotidiana. Conforme iban creciendo, los niños participaban poco a poco en las actividades del hogar y en los trabajos que realizaban los adultos. Por ejemplo, aprendían observando y ayudando a sus familiares. Al llegar a la juventud, la educación se volvía más específica. Dependía del grupo social al que pertenecían y de las responsabilidades que tendrían dentro de la sociedad. Ahora llegamos a un punto muy importante de nuestro recorrido, las principales escuelas. Existían dos, el Tepochcali, el cual era principalmente para la gente común. Ahí recibían preparación para actividades como la guerra, la agricultura, el trabajo comunitario y también aprendían disciplina, valores y prácticas religiosas. Por otro lado está el Calmecac, el que asistían principalmente los hijos de los nobles. Su educación estaba orientada a preparar a los jóvenes para ocupar cargos importantes. Por eso estudiaban temas como historia, astronomía, religión y música, además de prepararse para ser sacerdotes, jueces o gobernantes. También es importante saber que la educación no era igual para hombres y mujeres. Los hombres eran preparados principalmente para actividades como la agricultura, la caza, la guerra y otras responsabilidades dentro de la comunidad, mientras que a las mujeres aprendían principalmente actividades relacionadas con el hogar, como cocinar, tejer, cuidar a los hijos, mantener la casa y además de recibir conocimientos sobre valores, costumbres y religión. Ahora que hemos recorrido la secuencia de cómo se desarrollaba la educación, pasemos a esta segunda pieza de nuestra exposición. En este mapa podemos observar de manera más general cuál era el propósito de esta educación y cómo estaba organizada. Como vimos anteriormente, desde pequeños los niños comenzaban a aprender de sus padres y posteriormente podían asistir a escuelas dependiendo de su grupo social. Podemos observar en este mapa el propósito principal de la educación era transmitir conocimientos, costumbres, valores y creencias de una generación a otra, pero también buscaba preparar a los jóvenes para participar y cumplir con sus responsabilidades dentro de la sociedad. Antes de finalizar este recorrido, quiero detenerme un momento en algo que me parece muy interesante. En la educación prehispánica, gran parte de lo que los niños aprendían no estaba escrito en libros como conocemos actualmente. Muchos conocimientos se transmitían directamente de padre e hijos y se aprendían mediante la observación, la práctica y la participación en las actividades de la comunidad. Esto nos permite entender que la educación estaba presente en la vida cotidiana y que aprender no solamente significa estar en una escuela, sino también observar, participar y formar parte de la sociedad. Como podemos observar en estas dos piezas, la educación prehispánica era mucho más que asistir a una escuela.
Comenzaba desde la familia, continuaba con la formación de los jóvenes y estaba relacionada con el papel que cada persona tendría en la sociedad. En esta primera imagen podemos observar algunas actividades mediante las cuales se transmitían los conocimientos en la época prehispánica. Ahora pasemos a esta imagen, que representa la educación de los hombres. Desde pequeños los niños aprendían actividades que los preparaban para su vida adulta. En esta siguiente imagen encontramos la educación de las mujeres. Ellas también recibían una formación desde pequeñas, principalmente relacionada con las actividades que desempeñarían dentro de su comunidad y su familia. Continuamos con nuestro recorrido hasta llegar a la escuela Tepochcali. Podemos decir que el Tepochcali buscaba preparar a los jóvenes para convertirse en miembros útiles y responsables de su sociedad. Finalmente, llegamos a una de las instituciones educativas más importantes, el Calmecac. Aquí recibían información principalmente los hijos de los nobles y de determinados grupos privilegiados. Así concluimos nuestra primera sala del Museo del Saber, dedicada a la educación prehispánica. Ahora les invito a continuar nuestro recorrido para conocer más sobre la historia de la educación en México. Hola, soy Tania y les voy a guiar durante este recorrido, donde les platicaré sobre la Nueva España, que fue una etapa muy importante en la historia de México, que comenzó después de la conquista española y en la que se dio una gran mezcla de culturas, tradiciones y formas de vida. En este tiempo se estableció una nueva organización política y social, donde la religión tuvo un papel muy importante, al igual que la educación y la economía. De igual manera, surgieron nuevas instituciones, ciudades, colegios y universidades, aunque la sociedad estaba marcada por grandes diferencias entre sus grupos. En este museo vamos a ver algunos aspectos más importantes de la Nueva España para entender cómo era la vida de las personas, cómo se organizaba la sociedad y cómo se desarrollaron la educación, la religión y la cultura. Con todo esto podemos comprender mejor cómo este periodo influyó en la formación de la sociedad mexicana que conocemos hoy en día. Bueno, hemos llegado a la parte donde podemos observar una línea del tiempo que representa la educación de la Nueva España. Si nos acercamos un poco a esta línea del tiempo, podemos observar cómo fue evolucionando la educación en la Nueva España a lo largo de varios siglos. Como podemos ver, al principio estuvo muy ligada a la religión y sobre todo a la evangelización de los pueblos indígenas. Para comenzar, en el año de 1523 llegaron los franciscanos, quienes fueron una de las primeras órdenes religiosas en participar en la enseñanza. Además de transmitir la doctrina católica, comenzaron a enseñar conocimientos básicos como la lectura y la escritura. Unos años después, exactamente en el año de 1531, se fundó la Real y Pontificia Universidad de México. Este fue un paso importante porque la educación ya no se limitaba solamente a la enseñanza religiosa, sino que también comenzaron a desarrollarse estudios de nivel superior. Si seguimos avanzando en la línea del tiempo, podemos encontrar que en el año de 1536, el cual se fundó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que este colegio estuvo dirigido principalmente a jóvenes indígenas, especialmente a hijos de familias nobles, y buscaba ofrecerles una educación que combinaba la enseñanza europea con algunos conocimientos de su propia cultura. Después, en el año de 1540, como se observa, el Colegio de San Nicolás en Michoacán, impulsado por Vasco de Quiroga, esta institución también tuvo un papel importante en la formación de los habitantes de la Nueva España. Ahora sí, continuamos hacia 1572, encontramos otro momento importante, la llegada de los jesuitas, que ellos comenzaron a fundar colegios y tuvieron una gran influencia en la educación, especialmente en materias como humanidades, filosofía y otras áreas del conocimiento.
Ya durante el siglo XVII podemos notar que la educación seguía desarrollándose, aunque todavía existían algunas dificultades, principalmente por la falta de maestros y porque gran parte de la enseñanza continuaba dependiendo de las instituciones religiosas. Finalmente, llegamos al año de 1792 con la apertura del Real Seminario de Minería. Este es otro momento importante porque reflejaba cómo las ideas de la Ilustración comenzaron a influir en la educación, dando importancia a los conocimientos científicos y técnicos. Y así finalmente observamos toda la línea del tiempo. En conjunto podemos darnos cuenta de que la educación en la Nueva España fue cambiando poco a poco. Comenzó principalmente enfocando en la evangelización y terminó incorporando estudios humanísticos, científicos y técnicos. Sin embargo, es importante recordar que el acceso a la educación no era igual para todos, ya que estaba muy relacionado con la posición social y el grupo al que pertenecía cada persona. Seguidamente podemos observar una imagen donde una mujer indígena realiza una actividad de hombre. Como punto importante, puedo decir que durante la época colonial, muchas personas indígenas, especialmente las mujeres, realizaban actividades como cargar leña, transportar alimentos y trabajar en el campo como parte de su vida cotidiana, lo que reflejaba el esfuerzo físico que implica esas tareas, lo que en su momento fue importante para el funcionamiento de la sociedad y la economía de la Nueva España. Acompáñenme a observar las siguientes ilustraciones. En la siguiente sala podemos ver las ilustraciones de imágenes donde, si alcanzamos a ver, observamos a personas reunidas con poblaciones indígenas. Al centro podemos ver un pilar bautismal, por lo que la escena representa un momento relacionado con la evangelización. Igual podemos apreciar a varios niños y jóvenes indígenas acompañados por adultos. También podemos fijarnos en su vestimenta y en la manera en que están reunidos, lo que igual muestra una escena de convivencia y aprendizaje. También podemos observar calles de la ciudad donde vemos edificios y distintas personas transitando en ella. Y también la escena de la vida cotidiana con personas reunidas en espacios de comercio. Podemos igual apreciar la venta de alimentos, además de hombres, mujeres y niños realizando distintas actividades. Hola, mi nombre es Raquel. El día de hoy voy a ser su guía en el Museo del Saber, especialmente en la sala dedicada al México Independiente, en donde vamos a conocer cómo era la educación y algunos de los cambios que surgieron durante los primeros años de nuestro país como nación independiente. Pero antes de comenzar nuestro recorrido, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué creen que ocurrió con la educación cuando México logró independizarse de España? ¿Creen que realmente cambió la manera en la que se impartía la educación o algunas cosas continuaron igual? Bueno, pues a lo largo de esta sala iremos descubriendo qué ocurrió con la educación después de la independencia y cuáles fueron algunos de los principales cambios y propuestas de esta época. Ahora sí, los invito a comenzar nuestro recorrido. En esta sala podemos observar algunos acontecimientos importantes que marcaron el desarrollo de la educación en el México independiente a través de una línea del tiempo. Como podemos ver, comenzamos en 1821 con la consumación de la independencia de México. A partir de este momento, México deja de formar parte de la monarquía española y comienza el proceso de construir un nuevo país. Esto también representa un cambio para la educación,
porque surge la necesidad de crear y organizar instituciones propias y pensar en cómo debía de ser la educación de los ciudadanos del Nuevo México. Por eso, en nuestra línea del tiempo, señalamos este año como el inicio de una nueva etapa para la educación del país. Continuamos con 1823, cuando aparece el Reglamento General de la Instrucción Pública. En este reglamento se propone organizar la educación pública y se plantea que ésta sea gratuita, además de considerar la creación de escuelas para niñas y adultos. Esto es importante porque muestra que ya existía una preocupación por ampliar la educación y hacer que pudiera llegar a diferentes sectores de la población. Es decir, la educación comienza a verse como algo necesario para construir y organizar la nueva sociedad mexicana. Después llegamos a 1824. En este año se establece la República Federal con la Constitución de 1824. Dentro de este nuevo proyecto político, la educación comienza a considerarse como parte de las responsabilidades del Estado. Esto es importante porque significa que el gobierno comienza a tener un papel más importante en la organización de la enseñanza. Así la educación deja de ser vista solamente como una actividad relacionada con instituciones particulares o religiosas y comienza a formar parte de la construcción del país. En 1830 encontramos la propuesta de Lucas Alamán. Él nos decía que las reformas relacionadas con la enseñanza buscaban mejorar la organización educativa. Sin embargo, las propuestas que aparecen en nuestra línea del tiempo no llegaron a realizarse completamente. En este punto es importante ver que durante el México independiente existieron diferentes proyectos para mejorar la educación, pero no todos pudieron llevarse a cabo debido a los conflictos políticos de la época. Finalmente llegamos en 1833 con la Reforma Liberal. Esta reforma buscó reducir la participación de la Iglesia en la educación y aumentar la intervención del Estado. Esto representa un cambio importante porque los liberales consideraban que la educación debía estar bajo una mayor dirección del gobierno y avanzar hacia una educación laica. Y pues aquí podemos comenzar a relacionar la línea del tiempo con nuestro segundo elemento, que es el mapa conceptual, porque como podemos ver tenemos uno en donde aparecen los liberales, los conservadores y sus diferentes ideas sobre la educación. Ahora vamos a observar nuestro mapa conceptual. Como podemos observar en esta sala podemos encontrar también un mapa conceptual que tiene información importante acerca del México independiente. En la parte superior del mapa podemos encontrar el tema principal, que es el México independiente y la educación. A partir de allí podemos identificar diferentes aspectos que tuvieron relación con la educación durante este periodo. Primero tenemos la organización pública. Durante el México independiente hubo diferentes propuestas y formas de organizar el país. En nuestro mapa podemos observar tres. Está la monarquía, la República Federal y la República Central. La monarquía fue más que nada una de las principales formas de organización que se intentaron después de la independencia.
El ejemplo más importante fue el primer imperio mexicano encabezado por Agustín de Iturbide. Después se estableció la República Federal, especialmente a partir de la Constitución de 1824, y posteriormente también existió la República Central, en la que el poder se encontraba más en el gobierno central. Estos cambios políticos también influyeron en la educación, porque dependiendo del tipo de gobierno y de las ideas que predominaban, también cambiaban las propuestas sobre cómo debía organizarse la enseñanza. Ahora pasamos a una de las partes más importantes de nuestro mapa, que es los liberales contra los conservadores. Durante el México independiente existieron diferentes grupos que tenían ideas distintas sobre cómo debía organizarse el país. En el lado de los liberales encontramos a José María Luis Mora. Los liberales defendían una república democrática y federal y buscaban que la educación fuera laica. Para ellos, era importante que el Estado tuviera una mayor participación en la educación y que ésta no estuviera controlada principalmente por la Iglesia. Por eso, las ideas liberales fueron muy importantes para los cambios que posteriormente llevaron hacia una educación con mayor intervención del Estado. Del otro lado tenemos a los conservadores, donde encontramos a Lucas Alamán. Los conservadores defendían ideas como la monarquía y mantenían una fuerte relación con la Iglesia. Por esa razón también defendían la importancia de la enseñanza religiosa. Entonces podemos decir que existía una diferencia importante. Los liberales buscaban una educación con mayor participación del Estado y de carácter laico, mientras que los conservadores defendían una mayor influencia de la Iglesia y de la educación religiosa. Ahora pasamos a la parte que dice simplemente educación. Aquí nuestro mapa muestra dos momentos que se relacionan con la organización política de México: el primer imperio y el segundo imperio. En el primer imperio mexicano, después de la independencia, la Iglesia continuó teniendo una gran influencia en diferentes aspectos de la sociedad, incluida la educación. También encontramos la presencia de las escuelas lancasterianas, que fueron importantes porque buscaban enseñar a muchos alumnos utilizando a estudiantes avanzados como los monitores. Después encontramos el segundo imperio relacionado con Maximiliano. En nuestro mapa se destaca la idea de una educación gratuita y accesible, así como una menor intervención del clero. Esto demuestra que también durante este periodo existieron intentos de reorganizar la educación y darle características diferentes. Finalmente llegamos a la parte inferior del mapa, donde encontramos las corrientes filosóficas. Aquí aparecen tres: el liberalismo, el conservadurismo y el positivismo. El liberalismo defendía ideas relacionadas con la libertad, la república y una mayor participación del Estado en diferentes aspectos de la sociedad, incluida la educación. El conservadurismo, por otro lado, buscaba mantener tradiciones y una mayor influencia de instituciones como la Iglesia. Finalmente tenemos el positivismo,
que es una corriente que posteriormente tendría una gran influencia en la educación mexicana, porque defendía la importancia de la ciencia, el conocimiento y una educación basada en las ideas consideradas científicas. Entonces, estas corrientes nos ayudan a entender que la educación no solamente dependía de las escuelas, sino también de las ideas políticas, filosóficas que existían en México. Ahora, si observamos todo nuestro mapa en conjunto, podemos darnos cuenta de que todos los elementos están relacionados entre sí. La organización política, las diferencias entre liberales y conservadores, la influencia de la Iglesia, las propuestas sobre la educación y las corrientes filosóficas fueron formando y transformando la educación mexicana. Por eso, estudiar la educación durante el México independiente también significa estudiar los cambios políticos e ideológicos que estaban viviendo nuestro país. Antes de continuar con nuestro recorrido, pues como podemos observar, tenemos una imagen que representa una de las escuelas lancasterianas. Y también tenemos un dato curioso para ustedes acerca de esta escuela. ¿Ustedes sabían que en las escuelas lancasterianas un solo maestro podía enseñar a muchos alumnos al mismo tiempo? Pues sí, esto era posible porque los estudiantes pues más avanzados actuaban como monitores, es decir, ayudaban al maestro a enseñar y también supervisaban a sus compañeros. Además, la compañía lancasteriana llegó a contar en México con 33 escuelas que atendían aproximadamente a 7,000 alumnos. Este método fue importante porque permitió atender a un gran número de estudiantes utilizando a los propios alumnos como apoyo para la enseñanza, y esto nos permite pues observar cómo durante esta etapa también surgieron diferentes formas de organizar la educación y buscar que llegara a más personas. Ahora que ya conocemos algunos de los acontecimientos, ideas y formas de enseñanza que caracterizaron este periodo, vamos a pasar a nuestra siguiente sala. Aquí encontraremos 4 imágenes que nos ayudarán a comprender de una manera más visual cómo era la educación y cuál era su relación con la sociedad durante esta época. En la primera imagen podemos observar un espacio de enseñanza donde aparece un maestro frente a sus alumnos y podemos ver diferentes materiales utilizados para aprender. Esta imagen nos ayuda a representar la importancia que comenzó a tener la educación durante el México independiente. Después de la independencia, México tuvo el reto de organizar y ampliar la educación, ya que era necesario formar a los ciudadanos del nuevo país. Para eso las escuelas comenzaron a adquirir una mayor importancia dentro de este proceso de construcción de la nueva sociedad. En la segunda imagen podemos observar un maestro frente a un alumno y podemos identificar una forma de enseñanza basada en una disciplina bastante estricta. Durante esta época, el maestro tenía una autoridad muy importante dentro del aula y los castigos físicos podían formar parte de las prácticas educativas. Esto era, esto es muy diferente a la educación actual, donde existen otras formas de disciplina y otras maneras de relacionarse entre profesores y estudiantes.
Así que esta imagen pues también nos permite hacer una comparación entre la educación de aquella época y la educación que conocemos actualmente. En esta tercera imagen podemos observar un religioso enseñando a un niño. Esta imagen representa la fuerte influencia que tuvo la Iglesia en la educación. Esto se relaciona pues directamente con lo que vimos anteriormente en nuestro mapa conceptual, especialmente con el conflicto entre liberales y conservadores. Mientras los conservadores defendían una mayor participación de la Iglesia y de la enseñanza religiosa, los liberales buscaban que el Estado tuviera una mayor participación en la educación y que ésta fuera laica. Por eso, esta imagen nos ayuda a comprender uno de los principales debates educativos que existieron durante el México independiente. Finalmente tenemos esta imagen que representa el movimiento de la independencia de México. Aunque esta imagen no muestra directamente una escena educativa, es importante porque nos ayuda a comprender el contexto histórico en la que comienza una nueva etapa. A partir de 1821, México se convierte en un país independiente y comienza el proceso de construcción de sus propias instituciones. Entre ellas, la educación se convierte en un aspecto importante para formar a la nueva sociedad y construir el nuevo país. Por eso esta imagen pues funciona como una conexión entre la independencia de México y los cambios que posteriormente se dieron en la educación. De esta manera llegamos al fin de nuestro recorrido por la sala del México independiente y la educación. Como pudimos observar, la educación durante este periodo estuvo relacionada con los grandes cambios políticos e ideológicos que estaba viviendo México. Vimos cómo surgieron diferentes propuestas para organizar la educación, el conflicto entre liberales y conservadores, la influencia de la Iglesia, la participación cada vez mayor del Estado y también diferentes formas de enseñanza como las escuelas lancasterianas. Todo esto nos permite entender que la educación no siempre ha sido como la conocemos actualmente, sino que ha ido cambiando junto con la sociedad y con las necesidades de cada época. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el México independiente. Espero que esta visita al Museo del Saber les haya permitido conocer un poco más sobre la historia de la educación en México. Los invito a continuar con nuestro recorrido por las siguientes salas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, mi nombre es Lorena y seré su guía en este Museo del Saber en el área de los personajes importantes y destacados que dieron pie a la evolución de la educación y de la historia. Como pueden observar en la primera imagen, nos encontramos con Moctezuma II, que su nombre es Moctezuma Xocotzin. Él nació en lo que actualmente es México en 1466. Fue el rey de los mexicas y un guerrero militar muy fuerte. El 8 de noviembre de 1519 recibió a Hernán Cortés en su palacio. Se dice que los españoles, tanto como Hernán, se sorprendieron al ver la magnitud de riquezas que Moctezuma poseía. De hecho, igual dicen que Hernán Cortés, de tan grande que era el palacio, se cansó que no pudo recorrerlo completamente por la inmensa magnitud de habitaciones, cuartos y todo eso que abarcaba.
Moctezuma murió en 1520 y muchos dicen que murió apedreado por su mismo pueblo al considerarse un traidor, porque un traidor al darle el alojamiento a los españoles dentro del palacio. Y otros dicen que fue asesinado por los españoles. Realmente es algo que no podemos saber a ciencia cierta cuál fue la verdad, porque realmente no existe una verdad absoluta. Sin embargo, esto es lo que nos cuentan y nos dicen los libros de historia. Por otro lado, aquí podemos observar la ilustración de Sor Juana Inés de la Cruz. Supongo que muchos de ustedes saben o conocen un poco sobre este emblemático personaje muy importante en la educación que defendía mayormente los derechos de las mujeres. Bueno, pues Sor Juana Inés de la Cruz nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, Nueva España. Ella decidió entrar al convento de las Carmelitas Descalzas de México, pero al no poder adaptarse, el 24 de febrero ingresó al convento de la Orden de San Jerónimo en el año de 1669. Es decir, que como no se pudo adaptar al primer convento, ingresó al de San Jerónimo. En este convento fue el lugar donde pasó el resto de su vida, ya que eran los únicos lugares en los que podía continuar sus estudios y evadir el matrimonio, que durante esa época era un requisito casi para las mujeres. Su amor hacia las letras, la poesía, la escritura, el estudio y el conocimiento la hizo tomar esa decisión de dedicar su vida a lo religioso para poder seguir con esa escritura que ella tanto amaba. Realizó experimentos científicos, construyó su propia biblioteca con ejemplares de arte, filosofía, astrología, lengua y teología. Dicen que si no aprendía algún tema, se castigaba a sí misma cortándose el cabello como símbolo de castigo por no poder comprender lo que ella estudiaba. Y esto es algo tan sorprendente al saber su vocación, su interés que tenía por aprender y transmitir conocimiento. Porque hoy en día alguno de ustedes sería capaz de cortarse el cabello por no aprenderse un tema. Yo supongo que muchos de ustedes ya estarían sin cabello, ¿verdad? Yo igual. Pero es algo muy, muy importante y muy interesante de conocer estos temas que tienen un hecho importante, un punto importante durante la evolución de la educación. Sor Juana fue una de las primeras grandes poetas en la Nueva España, hecho que la llevó a ser blanco de ataques y acoso por parte de una sociedad misógina que en ese tiempo estaba acostumbrada a que la literatura era dominada solamente por los hombres. Se podría decir que Sor Juana es un personaje del concepto que hoy se tiene en México de ser feminista. Podríamos decir que es como la autora de este concepto, aunque en ese tiempo no era conocido así claramente, pero hoy esta parte de ser feminista, pues se puede atribuir como autora a Sor Juana Inés de la Cruz, que defendía que las mujeres podían hacer, leer, escribir y conocer igual que los hombres. Ella falleció en abril de 1695 como víctima del tifus, ya que como estuvo cuidando a sus hermanas que estaban enfermas, pues se contagió y murió. Pero aquí podemos encontrar una historia oculta o como que algo importante. Se dice que ella se suicidó. ¿Y por qué digo que se suicidó? Porque al dejar de escribir,
por el amor de sus letras, de sus poemas y todo esto, su vida ya no tenía sentido. Entonces ella era consciente de que si entraba a cuidar a esas personas enfermas, sí o sí se iba a contagiar y morir. Entonces en esta parte podemos decir que tanto era su amor por el conocimiento, la sabiduría, las letras, los poemas y todo esto, que ella prefirió morir para no sufrir pensando que no podía seguir con lo que ella tanto amaba, que era escribir. Continuando con nuestro recorrido, aquí podemos encontrar la ilustración de Justo Sierra Méndez. Él nació en Campeche el 26 de enero de 1848. Fue un educador, escritor, político, abogado, periodista y diplomático mexicano. En 1881 presentó su proyecto de la reforma educativa para la educación primaria con carácter pública y oficial, algo que hoy en día podemos ver realizado. Fue partícipe del gobierno de Porfirio Díaz y en 1905 fue nombrado secretario de Educación Pública y Bellas Artes. De este lado podemos encontrar a Gabino Barrera. Él nació en Puebla el 19 de febrero de 1818. Gabino Eleuterio Juan Nepomuceno Barrera fue su nombre completo, algo un poquito difícil de aprenderse, ¿no? Sin embargo, este importante personaje fue médico, maestro y filósofo positivista. El 18 de enero de 1868 fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria, en la cual impartió la clase de lógica. Por último, nos encontramos con la ilustración de José Vasconcelos Calderón. Este nació el 27 de febrero de 1882 en la ciudad de Oaxaca. Fue un destacado intelectual, filósofo, educador y político mexicano durante la mitad del siglo XX. Elaboró la reforma constitucional con la que fue creada la Secretaría de Educación Pública. Construyó escuelas en zonas rurales y barrios obreros y priorizó la educación básica. Esos personajes son de gran importancia porque le dan valor a todo lo que hoy en día, gracias a ello, podemos ver consolidado, como lo son la educación laica, pública, gratuita. Se le brinda la educación a los pobres, a los ricos, a los de clase media, clase baja. Todos son beneficiarios de la educación, sin importar origen, lengua, color de piel, religión. Eso no importa, sino que el derecho de todas las personas hoy en día es poder tener acceso a la educación. Hemos terminado el recorrido por la galería de personajes importantes. Sin embargo, hay puntos que me gustaría que ustedes conozcan. Fuera o independientemente, que no esté muy relacionado al punto de la educación, yo quisiera compartirles un poco sobre el personaje conocido como la Malinche o bien como Doña Marina. Esta fue una mujer indígena de origen náhuatl que desempeñó un papel determinante en la conquista de México, puesto que fue intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés. Ella nació en una familia noble náhuatl, pero tras ser vendida como esclava aprendió la lengua maya. Al llegar los españoles, fue entregada a Hernán Cortés junto con otras mujeres. Sin embargo, destacó de inmediato por su extraordinaria habilidad para dominar 3 idiomas que Hernán Cortés necesitaba. Los idiomas fueron el náhuatl, que fue su lengua materna, el maya, y en muy poco tiempo aprendió a dominar el español.
Aunque ella vivió en el siglo XVI, la figura de la Malinche, como es bien conocida, es un referente clave al nivel educativo por las siguientes razones. Demuestra cómo el dominio de varios idiomas no solo facilita la comunicación, sino que otorga un poder eh, enorme e intelectivo. Y fue la primera gran mediadora cultural de América. Y hay que destacar que fue una mujer, no un hombre, una mujer que dominaba perfectamente 3 idiomas y fue de apoyo para Hernán Cortés. Su figura enseña a cuestionar los relatos simplicistas. Durante mucho tiempo se le juzgó y se le sigue juzgando injustamente como traidora. ¿Por qué? Puesto que ella ayudó a Hernán Cortés en todo su recorrido y les traducía, ¿no? Entonces, en ese concepto, pues la catalogaron como traidora. Pero la educación moderna la rescata como una mujer superviviente que usó su inteligencia lingüística en un contexto adverso de esclavitud y sometimiento. Que si bien yo pudiera salvar mi vida, y creo que muchos de ustedes harían lo mismo, estarían con el enemigo o usarían eh, lo que mejor saben hacer para poder sobrevivir. En este caso es el símbolo del origen del mestizaje en México y un caso de estudio sobre la importancia de la diplomacia y el entendimiento entre culturas radicalmente distintas. Hemos llegado al final de este recorrido en el Museo del Saber y ha sido un placer poder compartir con ustedes parte de nuestra historia y el desarrollo de la educación. Sin embargo, quisiera hacer un pequeño recordatorio o que recapitulemos un poco sobre la comparación de las etapas históricas y actuales. Podemos comparar que la educación antes, como la educación prehispánica, estaba mayormente ligada a las costumbres, la religión y la vida de la comunidad. Los niños aprendían principalmente de sus padres y también asistían a 2 instituciones muy importantes en esa época, como fue el Tepochcali y el Calmecac. La educación era muy diferente para los hombres y para las mujeres. Cada uno tenía un área distinta y las mujeres pues principalmente eran las labores del hogar. Durante la época colonial, la educación estuvo principalmente bajo el control de la iglesia y tenía un fuerte contenido religioso. Aquí mayormente todo se basaba en lo que la iglesia pedía y se debía hacer. Hoy en día podemos optar en qué institución ir o llevar a nuestros hijos. Es cierto que existen algunas instituciones que en su plan de trabajo, en su institución abarcan la parte religiosa, pero uno ya es autónomo, independiente y capaz de pensar, ¿quiero llevar a mi hijo a esa escuela o no quiero llevarlo? Esa es decisión propia y nadie te obliga a que asistas a dicha institución. En México independiente comenzó a cambiar la idea de que la educación debía estar relacionada únicamente con la religión. Como bien les digo, cada uno es libre de elegir en qué institución asistir. En esta parte fue más como que evolucionó la parte de la razón, de lo científico, de lo que se puede comprobar y no solo lo que la iglesia dice. Poco a poco se buscó que la educación ayudara a formar ciudadanos con conocimientos, derechos y responsabilidades. Esto se parece a la educación actual que hoy tenemos.
porque también busca formar a personas capaces de participar en la sociedad y tomar sus propias decisiones. Y eso sería todo por mi parte. Espero les haya agradado mucho este recorrido y espero que comenten con sus familias, sus amigos y se les dé la oportunidad de ellos asistir a nuestro museo y conocer a figuras, hechos muy importantes que dieron pie a la educación y evolución que hoy en día conocemos. Que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto.